Y eso nos alegra porque su presencia de Dios está aquí en este lugar. Entonces es porque sabemos que estamos en el camino correcto que Dios eligió para nuestra vida y para su vida y para mi vida. Amén. Así que, así como están, vamos a leer la palabra de Dios y después se pueden sentar. Porque si no se van a sentar, después se voy a parar otra vez. O sea, mejor quedes así un momento. Y hasta si es posible se quedaran toda la predicación. Amén. Yo les invito en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer 6 versículos y luego vamos a hablar de las cosas de Dios, de las maravillas de Dios que hace en nuestra vida, de su presencia también con su pueblo. Amén. Así que cuando lo tienen todo, vamos a leer juntamente la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen todos? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Ahí vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos dé, primeramente en mi vida, que me dé sabiduría, y que a usted que entienda la palabra de Dios, que Dios tiene misericordia en esta vida. Amén. Así que vamos a dar gracias, Señor Jesús. Gracias te doy, Padre Santo, en esta hora, Padre. Me presento delante de ti, Padre Santo, en tu nombre, Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, dame fuerza, fortalézame, Señor Jesús. Que seas tú, Padre Santo, dame una sabiduría de lo alto, Padre, que viene de tu trono de la gracia, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, Padre, hablando, Señor, a través de mi vida, Padre Santo, en tu nombre te pido, Jesús de Nazaret. Que solo en ti he confiado, Padre, que tu palabra me salva, Padre. Que tu palabra, Señor, Padre, me guíe, Señor, Padre, en el camino, Señor, Padre Santo, que has puesto, Señor, delante de tu pueblo, Señor, en tu nombre, Señor, en esta hora, Padre. Que seas tú, Señor, Padre, hablando a tu pueblo, Señor Jesús, en tu nombre, poderoso Dios de Israel, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que ahora sí se pueden sentar. Amén. Y pues primeramente doy gracias a los hermanos que me dan el privilegio de predicar. Pues yo solo, yo como dice, yo solo me dan el privilegio, pero Dios es el que obra a través del pastor y a través de los hermanos, y me alegra de verles a ustedes. Amén, de esta mañana, de este día. El tema de este mensaje es que Dios me mira. Y el hermano Walter, así como dije, él lo estaba viendo, que Dios te está mirando. Y todo lo que de la zarza que ardía, él se lo dijo. Y siempre Dios confirma el mensaje que uno trae cada día. Y eso es lo más importante. Entonces es importante que Dios se manifieste a través de su pueblo, pues,
que un pueblo que alaba a Dios. Amén. Este pasaje de la Biblia que me interesaba a mí, que Moisés, o sea, yo sé, este mensaje, muchos han predicado, muchos temas han salido en este mensaje, pero de este mensaje, el punto principal de mi mensaje es Jefté, un muchacho Jefté. Este es mi mensaje, pero yo le busqué a Moisés como un paso más para adelante. Pero yo me admiré de Moisés, un niño, ya estaba, por ejemplo, la familia de Levi. O sea, el pueblo de Israel llegó a Egipto, se esclavizó. Pero la familia de Levi dice que un varón llegó y tomó a una hija de Levi. O sea, nació el bebé, y justamente en aquel tiempo nace el bebé, como a un año, unos meses, nace el bebé Moisés, y había muerto un rey de Faraón, y se levantó otro rey que no quería a los niños que crecieran. Dijo, mejor matan a todos los niños. O sea, que se mueren todos los niños, porque los egipcios, o sea, los israelitas están aumentando más cada día. Pero entonces, y esta mujer, o sea, ellos tuvieron el bebé, pero no podían ocultar al bebé. Y lo que hicieron mejor fue a tirarlo, pues más bien en el agua. O sea, muchas madres, a veces yo me pongo a pensar, a veces se hace noviazgo con el hombre, y a veces el hombre se va y los deja tirados, y la madre sufre a crecer un bebé. Así pasó con ellos. Pero lo que Dios había visto a Moisés es que Moisés traía algo que Dios había mirado de Moisés. Moisés fue ahí en adelante. O sea, Moisés se creció, y llegó la hija de Faraón, lo llevó para la casa, y dijo, no sabía que si era la misma madre, lo fueran a traer para cuidarlo. O sea, que es lógico que llegas a tirar a tu hijo y abandonas ahí. Pero y luego llega la hija de Faraón, o sea, lo lleva para la casa, y llega la otra hija de la hermana de la mujer de Levi, o sea, de las hijas, y lo llevan, la muchacha a cuidarlo. Y crece Moisés, y tú mira Moisés a los esclavos que los maltrataba de sus tareas, y él empieza a saber por qué los golpean. Y él le pregunta, o sea, a uno de los hijos, ¿por qué lo golpeas? Pues, ¿por qué lo estás maltratando? O no sé, en pocas palabras, ¿por qué estás pegando a tu hermano? Pero él dijo, no, mejor otra vez, dice, salió y lo vio al egipcio, y lo que hace él, lo mata al egipcio. Lo mató y lo escondió en la arena. Pero al siguiente vez que salió, y otros que estaban alegando, así como a veces nosotros nos alegamos, o sea, ¿por qué estás alegando con tu prójimo? Y esos dos egipcios dijeron, ahora tú, ¿por qué salís? Ahora ¿a quién te ha puesto a ti por juez? Y esas palabras de esos hebreos llegó hasta Faraón. Entonces Faraón procuró matarla a Moisés. En la situación sale Moisés, y llega a la terrena de Labán, un sacerdote. Y ese sacerdote tiene 7 hijas. 7 hijas, y llega ahí, pues como que cualquier persona llegas a un lugar. Pero había las 7 hijas, venían a sacar agua del pozo. Pero dicen que había unos pastores que estaban ahí, que los corrían a las muchachas. O sea, quizás no les gustaba que daran agua de las ovejas, pues. Y viene Moisés, los ayuda y los da agua para beber. Y comienza Moisés, y dice Labán que ¿por qué lo dejaron a ese varón egipcio? Porque pensaban que era egipcio, pero no era egipcio, sino que era hebreo, Moisés. Ahí empieza su caminar de Moisés, y llega
hasta la casa de Labán, un sacerdote. Y se hace su suegro. Y ese suegro tiene rebaños de ovejas. Entonces empieza Moisés como un niño abandonado y crece en una casa de Faraón. Y crece, pero tiene la mentalidad de una buena persona. No tenía mentalidad de mala persona. Entonces ahí donde Dios escogió a Moisés y lo trajo con esta persona, Labán. Y él, o Labán, no sé cómo ser, porque yo casi no tuve estudio, y por la gracia de Dios así, Dios nos enseña, pues, gracias, para que yo entienda la palabra, para llegar en el Evangelio. Pero, y llega ahí, y llega, o sea, lo que me impacta a mí, esta palabra que está aquí, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. O sea, ahí es lo que ese punto me gusta a mí. Porque él llevaba las ovejas, pero no sabía dónde se iba a encontrar. Se fue a meter en el lugar equivocado. Se fue a meter en la presencia de Dios. Se fue a meter donde ahí estaba Dios mirándola a él. A veces hay muchos que están aquí. Porque mi punto principal, Jefté, un hombre abandonado, un hombre de hija de una ramera. Pero no sabía que Dios también tenía misericordia de él. Así como Moisés no sabía ¿dónde se fue a meter? Se fue a meter donde está el monte, donde ardía la presencia de Dios. Amén. Eso le pasó a Moisés. Y se hizo un Moisés, un siervo, que sacó a como 1 millón de personas. Entonces eso es lo que a mí me gusta. Porque a veces aquí uno no sabía si iba a ser cristiano. Pastor, no, usted sabe que si usted se hizo pastor, pero se fue a meter en el lugar equivocado. Se fue a meter en la tierra donde estaba Dios, y ahora es un pastor. Así somos nosotros. Nos venimos aquí y hay veces alguien nos puede traer a la iglesia para convertirnos cristianos. No sabía Moisés que si iba a ser un rey. Moisés no sabía si iba a ser un pastor de Israel. Es un pastor imagínense, como 1 millón de personas. Para ministrar 1 millón de personas, para hablar así, ¿quién lo va a escuchar? ¿Me entiende? Pero por la gracia de Dios, hasta ahí me gusta, porque a veces nosotros no sabemos a dónde nos metemos. No sabemos que estamos parados en la tierra del Señor. Y a veces no sabemos, ni quizás el Señor quita tu calzado y nosotros no lo quitamos. Eso es lo que nos pasa, por eso a veces no nos cambiamos. Porque a veces estamos en el fuego, pero no queremos quitar, no queremos humillarnos más del Señor. Por eso es que Dios a veces no obra en nuestra vida. Pero si usted se humilla cuando Dios te está hablando a usted se tiene que humillar delante de Él. Entonces cambia su vida. Ese nos cambia nuestra vida. Cuando yo llegué a la iglesia, yo me recuerdo yo que tenía unos pantalones así largos y camisa larga, con tenis así destrabados así. Pero como yo me fui a meter en el fuego del Señor, el pastor me administró y ahí, miren, comencé a tirar todos los que no me gustaban, lo que a Dios no le gusta a la vida de un cristiano. Entonces me fui me llama la atención este pasaje, porque no sabía yo dónde me fui a meter. Me fui a meter donde el pastor estaba predicando la palabra, y esa palabra me predicó a mí. Yo estaba en la salsa delante de ellos ese día, hace como 7 años. Pero es aquí, a veces hay gente que no cambia. ¿Por qué? Porque no quieren la presencia de Dios. Y Dios está hablando en nuestra vida. Les predicaba el viernes, les hice una pregunta. Yo tengo 7 años de caminar en la iglesia. ¿Y ustedes cuánto tienen? Enoch caminó 365 años con Dios. Y nosotros estamos quejando. Y Enoch 365 años. Entonces nos falta más
Nos falta para poder ir al cielo. Nos falta más. Solo tenemos que lucharnos. O sea, todavía falta. Tenemos que caminar para poder llegar al cielo. Amén. Y desde la honra, la gloria a Dios, porque la palabra es de Dios. Yo le digo, a mí me gustó este versículo. Aquí, muchos, o sea, ya conocemos, yo ya sé ese mensaje. Pero si has venido donde está la salsa, donde está la presencia de Dios, y si te dice Dios que cambies, tienes que cambiar. Y si tú ya no quieres obedecer a Dios, es porque no se puede. Es porque está en usted, está en mí, de querer y de no hacer. Moisés, al instante, o sea, como que la primera palabra, ¿quién será Dios? Pero en la segunda palabra, él se humilló. Él quitó sus zapatos. Para poder entrar en la presencia de Dios, tenemos que venir con un corazón dispuesto para adorar a Dios. Porque ¿quién va a querer venir a Dios si nosotros no lo vemos? Si los que aman a Dios es en espíritu. Si nosotros hallamos en el Espíritu Santo nos hace entender la palabra para poder adorar a Dios. Porque hay muchas personas hasta que tienen que ver una imagen, una foto. Y aquí, o sea, no tenemos eso. Solo tenemos que tener en la mente y la fe. Entonces nosotros sentimos la presencia de Dios. Entonces, ese Moisés comienza a recibir lo que es la presencia de Dios. Y sale ahí y todavía le dice Dios, pues ahora se juntaron los ancianos de Israel para mandarle otra vez a Moisés a sacar un pueblo. Pero él dice que no, porque yo no puedo. O sea, eso es, a veces nosotros, a veces quizás a mí me falta. Dice, no, uno no puede. Yo no puedo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hablar? Pero a Dios le digo, ahí voy a estar contigo. Amén. Tú dirás que yo soy lo que soy. Amén. Entonces ellos te oirán. Sí, amén. Y sí lo oyeron, pero como el enemigo se levanta. Así como aquí nosotros tenemos una lucha. ¿Quién no tiene lucha? Hasta el mejor predicador tiene lucha. Jesús tuvo lucha con el demonio en el desierto. ¿Cómo nosotros no vamos a tener lucha? Amén, así es. El diablo ahí estuvo con él los 3 veces. Mira, llévate, súbete al final del templo y tírate. Acá se diga, sí, me voy a tirar porque yo soy el hijo del hombre. No tentarás a tu Dios. Él mismo dijo, no tentarás a tu Dios. O sea, él mismo dijo que el diablo reconocía que era Dios. O sea, no tentas a tu Dios, te digo. Pero él tuvo lucha ahí. Y nosotros que estamos aquí, ¿cuántas luchas no hemos tenido? ¿Cuántas cosas nos han pasado? A mí una vez así, o sea, muchas cosas me pasan, pero yo no reniego, o sea, yo sigo caminando. ¿Por qué? Porque cuando yo sé dónde Dios me sacó, entonces me vine a meterme en el lugar equivocado. Pero ese es un lugar que Dios había escogido para mi vida, para que yo comenzara a cambiar mi vida, para poder adorar a Dios, porque yo no sabía qué es la presencia de Dios, qué es Dios, solamente escuchaba, pero ahora sé cómo es Dios, sé cómo obra Dios en nuestra vida. Entonces ahí es donde yo comienzo, y ese mensaje, este versículo, capítulo 1, me enseñó que uno no sabe, a veces así como uno no sabe, se viene a meter aquí. Y dice, no, tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser un músico, tú vas a ser esto. ¿Por qué? Porque Dios ya la había elegido y lo trae. Amén. La verdad, aquí solamente lo tienes que crecer en tu persona, pues. Amén. Eso es lo que lo dijo a Moisés. Pero es en esa partecita. Y pueden abrir sus Biblias en Jueces. Aleluya. Y ahí hay más cosas para nuestra vida. En Jueces, cuando lo tiene me dice un amén y vamos a leer unos versículos. Y Jueces capítulo 11, 1. Amén. Mire, lo que a mí me gustó de este muchacho, y aquí habla para los jóvenes y para las madres y para los padres
que a veces muchas cosas pasan en la vida de un hombre y de una mujer. Entonces vamos a leer unos capítulos y después les voy a explicar cuáles. Capítulo 11, versículo 1 dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera. El padre de Jefté era Galad, dice, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de su hermano y habitó en tierra de Tab, y se juntó con el hombre ociosos, los cuales salían con él. Amén. Ahí les voy a explicar ahí. O sea, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel y quedó en medio de unos pueblos estancados, porque esos pueblos no le dieron paso para llegar a donde él iba a llegar. Pero esos pueblos, unos pueblos amoreos, los jebuseos, los eteos, los sabuceos, los amonitas, todos esos pueblos le impidieron el paso de Israel. Entonces, y todo eso, y dice que el pueblo cuando salió y hicieron lo malo otra vez delante de Dios. O sea, el pueblo se fue a esclavizar otra vez en la mano de esos pueblos. Los sirvieron, hicieron dioses ajenos. Los dioses ajenos se apartaron de Jehová, se apartaron de los caminos de Dios que había puesto, que aparte que los había sacado de Egipto, y llegaron otra vez a otros pueblos y se esclavizaron. Y siempre en nuestra vida, siempre a veces Dios nos da una oportunidad en la vida y a veces uno lo despieza la oportunidad. Y ya cuando empieza uno en este muchacho, ese Jefté, el padre de Jefté era Galaad. Galaad vivía en esas ciudades de los amoreos, de los filisteos, y llegó el pueblo en esa ciudad de Galaad. Y ese Galaad era hijo de unos de los hijos de Levi, de Benjamín. Entonces ese muchacho se levanta, pero Galaad, o sea, juntó los de israelitas para guerrear con los filisteos. Pero esta mujer, o sea, Galaad tuvo una mujer como normal hombre, como normal mujer, o sea, quizás se juntó con una prostituta. Entonces esa mujer, o sea, Galaad tuvo la mujer y tuvieron el hijo, pero Galaad tuvo otra mujer, y esa mujer, o sea, tuvo otros hijos, y cuando crecieron esos hijos lo echaron afuera a Galaad. O sea, se apartó, dice: no vas a heredar nuestra tierra porque tú eres una hija de una prostituta. Entonces, pero como Galaad tenía la presencia de Dios, o sea, Dios era un hombre valeroso, esforzado. Esos son los muchachos que se esfuerzan para venir a la presencia de Dios. Siempre hay algo que una misericordia de Dios alcance en sus vidas, en mi vida y a cada uno de ustedes. Galaad era un Jefté, o sea, Galaad era un jefe de ese pueblo, pero tomó a esa mujer ramera, se juntó quizás un tiempo, pero ya después él tenía otra su mujer y tuvo esos otros hijos. Pero Galaad, lo que a mí me gusta de ese muchacho, porque ese muchacho no peleó ni con sus hermanos, no peleó por su herencia. Yo escucho a veces en mi país, en Guatemala o en nuestra aldea, si un padre no deja herencia a sus hijos, a la auxiliatura, demandarlo, o sea, para que nos parte la herencia, y si no, hasta te sacamos para afuera. Pero Galaad no tuvo eso. Galaad siempre se apartó. El problema de Galaad, se fue a juntar con los hombres viciosos.
O sea, allí se fue a perderse con los hombres viciosos. Aleluya. Y muchos de los muchachos aquí, muchachos que tienen la presencia de Dios, se van al mundo. O sea, allá están, se pierden un buen tiempo en el mundo. ¿Ah? Pero Dios lo está mirando a él. Dios está mirando a esos muchachos que se han dejado de la palabra de Dios. Aleluya. Muchos jóvenes que a veces vemos aquí, jóvenes hasta danzar, pero cuando viene una prueba en sus vidas, se van afuera. ¿Y qué está pasando en esa vida? Uno tiene la culpa, o Dios tiene la culpa, o uno mismo tiene la culpa. Entonces, ese muchacho se fue a juntar con los hombres ociosos, de los vicios, que pene Galaán, no se le importó a Dios, tomando Galaán, quizás drogándose en las calles. Pero cuando mire, de las ciudades de Galaán, de Galán, entonces dice que esos o sea, huyó después Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tapnis, y se juntaron con el hombre ociosos, los cuales salían con él. Dice. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galán fueron a traer a Jefté de la tierra de Tap. O sea, fueron a traer a Jefté. Sabían que Jefté era esforzado. O sea, sabían de Jefté que no sé qué. O sea, Jefté tenía la presencia de Dios. Porque había visto Dios que era un muchacho esforzado, un muchacho valeroso. O sea, hay jóvenes que miramos aquí en este lugar, son fuertes, o sea, tienen la presencia de Dios, pero hay veces que no se quieren meter en la presencia de Dios. Entonces no se quieren esforzarse un poquito. Ese Canaán, o sea, tenía la presencia de Dios, pero el problema que tenían los ancianos, o sea, no sabían quizás pelear. ¿Ah? ¿Por qué pues fueron a buscar a Jefté? O sea, lo que me llama la atención, ¿por qué fueron a buscar a Jefté si ellos lo echaron afuera? O sea, le habían echado en sus casas, o sea, había en sus territorios. Jefté se había ido a vivir en otro lado. Pero cuando ya se sentía en el pescuezo, ya estaba apretado, que ya no tenía solución, que ya estaban rodeados, entonces fueron a buscar a Jefté para poder luchar con ellos. ¿Ah? Entonces, a veces nos pasa a nosotros aquí en adelante lo que dice. Hay un versículo que me llama la atención aquí en el 10, como el 10:13, dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto no os libraré más. Dice, andad y clamad a los dioses os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Eso es lo que Dios respondió. ¿Ah? Lo que Dios respondió, dice, ¿por qué pues ahora ven a mí? Y me dicen que sálvanos con esta. Y él dijo, mejor clamen a los dioses que habían servido. ¿Ah? Qué lamentable que lamentablemente que nosotros nos diga Dios, ya no nos voy a ayudar. ¿Ah? Está dura esa palabra. ¿Ah? A mí o sea, esa palabra en el 10:13, ¿ah? Es una palabra, no, vaya, o sea, si ya no quiero, o sea, vaya a orar ahora a los dioses de Amón. ¿Ah? ¿Qué nos dijeran a nosotros? Ya no nos pueden responder. Que tristemente, lamentablemente, dice, vayan, ¿ah? Y ver el pueblo lo responde ahí, miren, otra vez dice, y los hijos de Israel respondieron, dice, a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te plazca, dice, solo te rogamos que nos libre en este día. O sea, solo querían que les librara ese día, no querían como que te vamos a servir. ¿Ah? Hay personas que nada más, como le digo yo, que nada más quieren su bendición, nada más quieren algo para ellos, pero no quieren servir a Dios. ¿Ah? ¿Me entiende? Denle una palabra al Señor. ¿Ah? Porque usted entiende,
lo que a veces nos pasa en nuestra vida. A veces solo decimos, Señor, líbrame ahorita, solo cuando sentimos que ya no podemos hacer nada. ¿Ah? Eso es lo que hicieron a esos pueblos cuando ya estaban rodeados, cuando ya estaban a punto de guerrear, cuando ya no hay nada que hacer. Mejor, Señor, líbranos ahora, aquí. Pero solo cuando necesitamos el favor de Dios, ahí estamos, y cuando no, ¿para qué te quiero? ¿Ah? Eso es lo que ellos dijeron ahí. Solo nos libra este día, dijeron. Solo te rogamos, o sea, hemos pecado y solo no te rogamos que nos libre este día. Mucha gente ya escucha, no, Señor, ayúdame, líbrame, pero, o sea, no hace nada. Entonces, ese es un problema en nuestra vida, tanto como yo, como ustedes. Yo, como dije, yo los conozco, pero aquí, o sea, tenemos que tener cuidado. Y este muchacho, en adelante, crece, no pelea por su herencia, pero sí conocía de Dios, sabía la presencia de Dios. Y estos canaanitas que ya estaban a punto de que los otros pueblos amoreos, los jebuseos, se rodearon para pelear contra Israel. Entonces fueron a buscar a Jefté. ¿Ah? Entonces Jefté sabía que a lo mejor era un hombre, o sea, que sabía pelear. ¿Por qué entonces fueron a buscar? ¿Ah? Si ellos eran un pueblo, ¿y por qué solo a Jefté fueron a buscar? ¿Ah? Jefté, yo creo que era un hombre que sabía pelear bien, que sabía derrotar a los enemigos. Entonces también aquí hay líderes que saben, o sea, guiar a otros, y hay líderes que no saben guiar a otros. Eso es lo que pasa ahí. Entonces por eso es cuando, si usted sabe guiar a una persona, usted lo guía en el camino correcto. Y si no, a veces hay líderes así como pasaron con esos galaditos, lo echaron fuera al que tiene la presencia de Dios. ¿Ah? Porque esto pasó con Jefté, esto lo echaron afuera. Ellos no sabían que Dios lo había escogido para ministrar a un pueblo. Eso lo echaron afuera. Entonces ya cuando estaban apretados a punto de que se iban a volar a sus pescuezos, entonces van a traer a Jefté. Jefté sabía pelear, Jefté sabía mover la gloria de Dios. Entonces eso nos pasa a nosotros. Solamente nosotros, algunos saben mover la gloria de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es seguirnos, seguir caminando, seguir perseverando. Entonces así yo escoge Jehová a Jefté. Vamos a seguir a Miquel en Tab, dice. Y dijeron a Jefté, los ancianos esos dijeron a Jefté, ven y harás nuestro jefe, dice, para que peleemos contra los hijos de Amón, dice. Jefté respondió a los ancianos de Galán, dice, no me aborrecisteis vosotros en mí y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estéis en aflicción? ¿Ah? O sea, fueron a Jefté. ¿Por qué? Porque ya estaban en aflicción. ¿Ah? No estaban como contentos, o sea, celebrando. Estaban a punto que ya se les iba a cortar la cabeza. Por eso fueron a traer a Jefté para que Jefté peleara por ellos. ¿Ah? Y le prometieron que si peleas con nosotros en adelante, si usted lo lee, pero solo escucha eso, después lo lee usted. Dice, si fueron a traer a Jefté, o sea, porque Jefté sabía pelear, pero solo tú peleas, o sea, solo tú peleas pues. ¿Ah? Si va a entregar en tus manos, entonces serás nuestro jefe. ¿Ah? Y si en otra palabra, si perdas, pues también te mueres. Pero Jefté, Jehová ya estaba con Jefté. Entonces Jefté llegó en la ciudad de ellos, lo prometieron, porque a veces, o sea, ¿qué palabra me vas a dar pues para prometer? Si es verdad, me vas a dar de jefe para, o pastor, como dije, o pastor de algo pues. ¿Ah? Eso es lo que él dijo ahí, y más en adelante. ¿Ah? O sea, ¿con qué palabra me puede comparar si usted, voy con usted y yo peleé entonces ahora para usted? ¿Y qué me puede usted recompensar si sí o no? Porque a veces, o sea, nos prometemos, sí, le voy a dar y después no. Entonces, eso él dijo, ¿qué me van a dar entonces ahora? ¿Me van a dar de jefe entonces? ¿Me van a dar de caudillo sobre sus pueblos? ¿Ah? Entonces dijeron, no, sí, dice, ay, Jehová está aquí, dice, te vamos a poner por jefe, te vamos a poner por caudillos sobre nuestra ciudad.
No fue a Jefté para guerrear. Entonces cuando llega Jefté en adelante, entonces llega Jefté a la ciudad, empieza a mandar mensaje a los reyes. Bueno, ¿qué te traes tú con mi pueblo? ¿Qué te traes tú a mi tierra? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Jefté comenzó a reinar en las cosas de Dios. Porque los hijos de Israel ya habían dejado las cosas de Dios, ya habían adorado a los dioses de Amón, de los amonitas, todos esos dioses. Por eso solo Jefté los libró a esa pelea. Por eso Moisés lo mismo pasó. O sea, son hijos que a veces ya no tienen, como dice uno, ya están tirados. Pero Dios los escoge para hacer algo para un pueblo. Dios los escoge para la honra, para la gloria, para Dios. Entonces, hay jóvenes que se apartan. Yo me aparté un tiempo. Yo me aparté 10 años, 10 o 11 años. Yo no sabía, yo no tomaba. Hasta como los 22 creo que empecé a tomar. Pero desde mi niñez yo no tomaba. Solo miraba a mis hermanos que ahí tomaban. Y yo los traía cargados para la casa. No me gustaba que se quedaran en las aldeas. Hasta mi papá lo cargaba y le llevaba a la casa. Pero cuando yo me junté con mis amigos, que yo me fui de la casa, me fui a trabajar en la capital, ahí donde te arruinas, porque te encuentras con las personas equivocadas, que te empiezan a dar pisos, te empiezan a dar cosas que tú no lo has vivido. Entonces comienza otra vida, como pocas palabras, sin conocer a Dios, vida perdida. Pero gracias a Dios, que tiene misericordia para salvar nuestra vida. Y ahora estamos en este lugar. Así ha subido usted, todos hemos pasado ese proceso y nos hemos apartado, pero Dios ha tenido misericordia. Estamos en este lugar, es por su gracia. Entonces yo me pongo a pensar por los jóvenes que a veces se van, pero tarde o temprano, por eso el mensaje dice: Dios me mira, porque ahí está Dios, te está mirando. Haga lo bueno, haga lo malo, pero siempre Dios, como dice un hermano, te vas a apartar, vas a hacer todo lo que tú quieres hacer, pero si Dios está ahí, siempre Dios te lo va a sacar hasta que tú no quieras, pero Dios te va a traer. Bueno, cojo, te va a traer. Porque a mí me pasó, cuando yo no conocía el fútbol, hasta en San Mateo iba a jugar fútbol en las ligas, la A30, jugaba en las ligas de 32 equipos. Todos los domingos, los sábados, hasta el martes, la tarde, vámonos para allá, a jugar a las 2 de la noche, y llegaba uno bien borracho. Al día siguiente a veces te vas a trabajar, a veces no te vas a trabajar. ¿Por qué? Porque uno no conoce las cosas de Dios. Entonces, ¿y qué me dice el fútbol a mí? Un día domingo fui a jugar, pero algo cuando es algo que te pasa, es porque vas a sentir. Ese domingo me levanté y me fui contento, pero llegué, o será que voy a jugar hoy o no, porque yo soy bueno del portero y de defensa y delantera y ese jugar. Entonces llegué yo, ¿qué pues me van a dar hoy? No sé. Me dice uno: no, hoy vamos a jugar de defensa. Y llego yo, pues como yo juego mucho y así corro, y de repente me resbalo y se me hunde ese brazo para adentro. Y de ahí estoy lo di en la cancha. 4 noches así, y ya ni podía mover mi brazo. ¿Por qué? Porque se metió el hueso para adentro. Entonces llegaba yo a la casa y solo me sentaba en un sillón así, 4 noches. ¿Y quién te va a dar la comida? Si yo nada más tengo primos aquí, no tengo hermanos, como decía, de carne. ¿Y quién te va a dar de comer? Nada. Pero sabía la señora que había organizado el equipo. Le llamé a ella, mira, la señora Laura, porque, o sea, ella es el que metió el equipo, pues, como los jóvenes de los jornaleros. Entonces le llamé a la señora Laura, mire, digo, creo que mi brazo no está zafado, está quebrado. Mejor digo ella, mejor te voy a llevar a la Jaina, pues, mejor te voy a hacer una cita, tengo unos doctores que me conocen. Y ya fui ahí, y llegué, pues fácilmente, nada más acostate en la mesa y plum, me amarraron unos como 25 libras de hielo aquí y ya, el hueso llegó otra vez. Y regresando otra vez, pero como necio es uno, y llegando a la semana, otra vez a la jugada. Llegando 15 minutos, otra vez el brazo zafado, otra vez.
Entonces digo yo, hoy sí. Llego otra vez al hospital y qué mentira voy a decir ahí. O sea, ¿qué haces? ¿Zafó otra vez? No, o sea, tremendo. Pero cuando Dios ahí me dio, ahora sí entiendo así como cuando uno que es esforzado en las cosas de Dios y en todo, siempre Dios te va a respaldar, siempre Dios te va a escoger, aunque tú estás perdido por allá, pero siempre Dios te está mirando y siempre Dios va a extender su mano para ti, para que te vengas a su presencia. Amén. Sea la honra y la gloria para Él, porque Él es el que nos ayuda más bien. Entonces, eso me había pasado. Pero como sigo uno necio, como le digo yo, cuando uno no se le quita la maña es porque hasta cuando te va a quitar, cuando Dios te tapa los caminos. Entonces llego otra vez, aquí por la 66, me dicen, ¿vas a jugar? Sí, ok, va, está bien. Y llego yo de delantera y me ponen, y Fuego empieza a jugar atrás. Y viene un defensa más alto que yo y yo vengo, brinco yo y me da un codazo, pero bien puesto, me torció la nariz. Me torció la nariz y viene el sangre que me salió grandote. Y otra vez en el hospital. Entonces, ¿qué voy a decir ahí? Ya como 3 veces ya había ido al hospital, del mismo, o sea, del brazo y a otra vez a la nariz. O sea, qué raro que vas a entrar otra vez rápido así. Y cada semana, lógico, lo que me dijo ese doctor, si no te vas a cuidar, te van a cortar el brazo. ¿Ah? Entonces digo, me van a cortar el brazo. ¿Cómo me van a cortar el brazo? Si yo sé, lo muevo mis dedos. No, dice, porque los tendones aquí se están estirando. Entonces, si te vas a zafar otra vez, te van a volar el brazo, si no te van a poner plástico. Pero cuando yo estaba en la camilla, decía yo, solo me recordaba yo cuando Jesús decía en las películas que Jesús sanaba. Y me recordé de su palabra de él, pues dice, Padre mío, dice, en tus manos entrega el Espíritu. ¿Ah? Me pusieron a mí una inyección de anestesia. Y como si que me morí. ¿Ah? Sí, me morí un tiempo rápido. Dice, y solo digo, bueno, Señor, te entrega el Espíritu. Ahora pues, ahí está. Porque yo no conocía. Pero en ese día, ya cuando salí, mi mano así estaba. Ya estaba con todos sus, para que no se mueva. Y de esa fecha, ya no quise ni verle el fútbol. Pero sabía que había algo que estaba obrando en mí para que me sacara en ese hoyo de Zaragoza, porque si no yo había llegado yo como torcido, quebrado o sin brazos. ¿Por qué? Porque Jehová había visto mi corazón que hay algo para adorarle a Él. Entonces eso es lo que le pasó a Jefté. Jefté se había perdido con los muchachos. Jefté siendo ahí tirada con los muchachos, ociosos, auspiciosos. Pero cuando Dios había puesto una mirada en sus vidas, siempre Dios los va a traer. Siempre Dios hay un lugar para uno, si uno quiere. Y si uno no quiere, sigue lo mismo. Pasa un año, pasa otro año, y totalmente viene el enemigo. Te hace como el águila cuando mira y se la lleva y se lo come.